una persona debe ver más de un solo vez del mantenimiento. Y han estado arriba del $1,000,000. El que no pagues el mantenimiento de tu casa, sí hace que pierdas tu casa. Podrías llegar a perderla si por cumplir su chamba el guardia no permite el acceso a una persona porque no se identifica, pero lo pone agresivo y han llegado a golpear a los guardias, ¿no? ¿Sabías que te pueden llegar a quitar tu casa, tu departamento o tu terreno si no pagas mantenimientos? Además, ¿cómo puedes identificar cuáles son las amenidades que valen la pena o las que realmente vas a estar pagando y son carísimas y en 2 o 3 años nadie utiliza? Hoy, un experto en temas de mantenimiento que tiene más de 40 condominios y administra más de 7,000 casas, nos va a hablar de todo esto. Así es que si quieren saber más de este tema, pues quédense y vamos a dar. Y ahora sí, mi Fabián, bienvenido. Fabián es un gran amigo mío. En un momento él lo va a dejar que se presente. Es un gran amigo mío. Jugamos pádel juntos, pero la realidad es de que tiene un trabajo súper interesante. ¿Por qué? Porque administra condominios y muchas veces nosotros no sabemos, solamente pagamos una cuota y es como, pues, la gente se queja o la gente no se queja y puede llegar a ser un tema, creo que muy problemático al momento de llegar a vivir o comprar en algún lado, ¿no? Pero Ya. cuéntanos, Fabián, ¿de qué se trata tu empresa? ¿A qué te dedicas? Y ahorita vamos sacándole más carnita. Ya está, muchas gracias, mi Diego. Pues nada, mi nombre es Fabián Anaya, mi empresa se llama Amicon Services, ya tenemos 10 años como empresa, yo tengo más de 14 ya en este tema de formación abogado y he tenido muchas especialidades en el tema de condominios. En la Ciudad de México, para poder hacer esta labor o este trabajo, tienes que tener una certificación como administrador profesional que te la da la PROSOC, que es la Procuraduría Social de la Ciudad de México. Hasta ahorita es como la más reconocida, digamos, en estos temas condominales. Y pues bueno, ahorita en Querétaro estamos teniendo ya 40 condominios, más en Celaya y vienen otros tantos. Entonces sí, ya pues un ratito en esto, con mucho gusto de estar aquí contigo y pues compartiendo un poco la experiencia. No, hombre, gracias por estar aquí, Fabián. Y la verdad, yo estoy bien contento porque sé que es alguien que tiene un montón de experiencia y también un montón de anécdotas. Pero además creo que esto que comentas, la parte de la formación, creo que también es importante, ¿no? O sea, no sé si forzosamente para tener la certificación te pidan, pues, ser abogado, pero creo que el saber de leyes ayuda abismalmente en este tema, ¿no? Sí, fíjate que justo parecería que no, pero el régimen condominal es una estructura jurídica y al final del día tiene que ver con reglamentos, con asambleas, con temas notariales, con temas legales, que al final del día sí te ayuda el conocimiento, el ser abogado sí ayuda, no es indispensable. Al final del día lo que tienes que hacer es pues tomar el curso, saber en este caso de la ley de propiedad en condominio, o en Querétaro Código Urbano, pero al final del día no es que tengas que ser forzosamente abogado. Sí te sirve, pero no necesariamente es indispensable para poder desempeñar esta función. Igualmente, no necesariamente tienes que ser contador o administrador. O sea, realmente es un negocio que tienes que ser de verdad multifacético, tienes que saber de muchas cosas, desde temas legales, administrativos, contables, Construcción. construcción, jardinería, alberca, mantenimiento, psicólogo, o sea, te tienes que volver un poco de todo, pero eso es parte de la experiencia que te da el trabajar en un negocio como este, que realmente todos los días son distintos, no hay uno igual. No, y me imagino también, o sea, esto que tú dices, ¿no? O sea, yo nada más de pensar, Fabián, administrar 7,000 casas, o sea, ¿cuántas personas amanecieron de buenas? ¿Cuántas personas están enojadas? ¿Cuántos literal probablemente están ociosos y nada más están de que, ay, es que hizo popó el perrito, ¿no? Y diario te están marcando, o sea, ¿qué tan problemático es administrar 7,000 casas? Pues la verdad es que sí es un tema, o sea, la verdad es que sí es complicado, justo por el volumen, porque velo así de sencillo, son 7,000 casas, pero por lo menos si viven 2, estás hablando de que tienes 14,000 jefes, que te pueden estar hablando todo el tiempo. Piensan que estás 24/7, o sea, que el servicio es 24/7, ¿no? Y que al final es una popó, se va la luz, se va el agua, hizo un ruido, una fiesta, la alberca que está fría, todo eso te reportan constantemente. Entonces sí se vuelve un tema complicado que al final del día pues tienes que ir sabiendo cómo llevar las cosas. Tengo un equipo muy bueno, tengo mi parte humana, toda la parte de mi personal, la verdad es que son igual súper profesionales, que ya tienen también un ratito haciendo esto.
y pues van sabiendo cómo llevar esto, ¿no? Cada uno tiene asignado un número de condominios, que algunos tienen uno solo por el tamaño y las características, y otros que pueden llevar a tener 2, 3, pero justo es eso, o sea, normalmente estamos todo el tiempo conectados y nos están reportando este tipo de situaciones. Entonces, sí es una chamba pesada, sí, sí lo es. No, no es fácil, ¿eh? Sí, no, no me, o sea, No es fácil. yo sé que se escucha muy sexy, ¿no? Decir 40 condominios al mismo y demás, pero yo del tema de carga de trabajo, como tú dices, ¿no? Son 14,000 jefes Sí, sí, sí. y no es pelearte, ¿no? Sino llevar la relación con ellos, pues dentro de todas esas personas algo va a pasar. Con todo esto, ¿cuál es el dolor de cabeza usual que tienen las personas que viven dentro de un condominio? O sea, con la experiencia que tienes, pues ya sabes, pero, o sea, ¿cuál es el perfil del cliente más problemático? Yo creo que normalmente las personas que les podemos catalogar como problemáticas son gente que son muy perfeccionistas, podría ser. ¿Qué quiero decir con esto? Que son gente que son muy observadoras de los pequeños detalles que a lo mejor a ti se te van. Entonces, es decir, hay una hojita fuera del lugar y que ya lleva 2 días ahí, la misma hojita en el mismo lugar, pues quiere decir que no ha pasado la limpieza a recogerla. O sea, ese tipo de cosas que a lo mejor a cualquier mortal no nos damos cuenta, hay gente que sí lo ve, ¿no? O que son muy puntuales y decir: "Oye, si los guardias tienen que registrar de esta manera y hoy se le pasó", pues es gente que te está reportando. Y una que yo he notado, y más a raíz de la pandemia, es que perdimos un poco el sentido de la tolerancia y que todo lo queremos para allá. O sea, ya no tenemos el decir, espérame, o sea, hay procesos, hay tiempos que se tienen que llevar. No, ya lo queremos que se nos resuelva ahorita y que es inmediato y que se te manda un WhatsApp y ya lo abriste, me tienes que responder en ese segundo, porque si no, es peor que yo creo que le dijeras una mala palabra. O sea, al final del día, el que hoy dejes a alguien en visto es lo peor que puedes hacerle, ¿no? Y hemos perdido eso. Entonces, de la pandemia para acá, mucha gente dejó de estar trabajando en sitio, o sea, fuera de casa, y hoy están dentro de sus casas trabajando. ¿Qué quiere decir con eso? Que hoy están más en casa y entonces son más receptivos y observadores de lo que pasa en un condominio en particular. Esto quiere decir que, pues, niños jugando, entonces hay ruido afuera y hay gente que está trabajando y, pues, le molesta que el ruido o que el jardinero esté con la podadora cortando el pasto en un horario normal que siempre se ha hecho, pues hoy como yo estoy trabajando, pues me molesta ese tipo de situaciones. Entonces nos volvimos menos tolerantes a este tipo de situaciones. Como te diría, pues un niño, pues es normal que salga a jugar y haga ruido. Hay gente que ya no tolera eso. Una mascota que de repente se te escape y que salga y pues haga sus necesidades y que en lo que tú vas a recoger, si es el caso, ¿no? Porque hay propietarios de mascotas que no limpia, pues por supuesto que hay gente que en el segundo ya tomó la foto, ya te está reportando, así te manda la imagen clara, ahí está, ¿no? Y es de la casa tal, la mascota. Entonces, ese tipo de cosas es lo que más problemática tenemos. Y el tema de ruido, y no necesariamente fiestas, sino ruidos. Porque antes los ruidos en las noches era mi mayor problema, tema fiestas, reuniones, todo este rollo. Pero hoy me reportan ruidos, como te digo, de ladridos a las 3 de la tarde, o niños jugando y al el sábado al mediodía. O sea, la gente sí se queja, o sea, Sí, digo, yo entendería por eso, yo entendería en la noche. Yo por decir, si estuviera en tu lugar, el tema de la noche me sería complicado, porque usualmente es donde, pues, uno ya claro, quiere relajarse y el tema del ruido, a veces impacta, ¿no? claro. Dentro de, o sea, por decir el día de hoy, ¿por qué tienen o sea, más conflictos? ¿Por el tema de los ruidos nocturnos, o sea, de fiesta, relajos y demás, o por temas de este perfeccionismo en las personas? Yo creo que por la falta de tolerancia, o sea, de verdad estamos muy, ya no hay cero tolerancia, te digo, o sea, de verdad, el que tú seas flexible, decir: "Oye, son las 10 de la noche, mi vecino tiene una reunión un viernes, pues, oye, hoy es él, mañana me toca a mí", ¿no? Ya no hay esa tolerancia, aun y cuando en un reglamento te dice que el horario para tener tu reunión y poder tener, pues, ahora sí que tus fiestas y hacer ruido es a lo mejor a las 12 de la noche, ¿no? Hay gente que ya desde las 10 están reportando que es mucho ruido, que es mucho movimiento. Entonces, no hay tolerancia y como te digo, el ejemplo claro, oye, un jardinero que va a podar al mediodía, cuando es un horario normal laboral,
No, es que está haciendo mucho ruido y yo estoy trabajando, o sea, dice, espérame, pues entonces ¿a qué hora lo hago? Porque a ti te molesta a las 3, pero seguramente una persona le va a molestar a las 8 de la mañana y otra le va a molestar a las 10 de la noche. Entonces, pues no, no hay Y tolerancia. alguien ya está enojado que el cuate Sí, está muy largo, ¿no? Sí. exacto, ¿no? O que está sucio. Y entonces son temas que realmente yo siento que hoy perdimos mucho esa parte. No hay paciencia, no hay como entendimiento de decir, oye, espérame, o sea, no porque a mí me moleste esto, quiere decir que la otra persona lo está haciendo intencional, no. O sea, es un tema de verdad ya como sociedad, estamos muy, eh, no sé cómo decirlo, o sea, No, pues a lo mejor ambicioso, ¿no? exacto, o sea, ya no hay paciencia, te digo, cero tolerancia, y repito mucho esto porque yo siento que no hay tolerancia, de verdad, no, todo mundo quiere que se hagan las cosas como yo quiero. Y ahí es donde empiezan los conflictos. Es decir, yo no hago ruido, entonces mi vecino no tiene que hacer ruido, ¿no? Yo respeto, entonces todos tienen que respetar, que eso sí está correcto. Pero al final del día siempre va a haber situaciones que salen fuera de control, que se pueden solucionar, pero el tema es que la gente ya no está de alguna manera ya no tiene una tolerancia a decir, ok, no, pues estás en tu horario, es tu evento en el salón, pues obviamente tienes que hacer ruido. Sí, claro, tienes que respetar. Pero bueno, De estos no. conflictos entre vecinos, con toda tu experiencia, ¿cuál ha sido la bronca entre vecinos más grande que te ha tocado a ti tener que solucionar o actuar? Fíjate que cuando son temas entre vecinos, en realidad nosotros no podemos participar como administración porque es un tema entre particulares. ¿Qué quiero decir? Si tú te peleas con tu vecino de al lado, pues como administración yo no puedo intervenir porque es un tema personal. ¿Qué me toca como administrador? Cuidar las áreas comunes, la sana convivencia. O sea, ¿qué voy? Sí puedo mediar entre estos dos vecinos para evitar que ellos lleguen a un conflicto, ¿no? Por una situación. Por eso es que normalmente les pedimos que todos los reportes que tienen que ver con una situación de reglamento nos lo reporten a nosotros, para que nosotros seamos quien le hagamos ver, por ejemplo, la falta a la persona y no tú directamente se lo digas, que puede generar que te pongas pues en esta parte de generar un conflicto. Todos los reportes que nos hacen, normalmente los manejamos confidenciales. Esto es decir, oye, si me reportas que el perrito de la casa 10 pues salió a hacer sus necesidades, ok, está bien, yo hago el reporte, pero no digo, oye, tu vecino de al lado me pasó el reporte que tu perrito se salió. No, justo para evitar un conflicto. De las cosas más graves, pues sí, se dan estos temas de cuestiones entre vecinos. Por ejemplo, también una que nos toca mucho, de repente es situaciones de pareja, violencia familiar, y eso sí, y que al final del día no podemos hacer mucho más que apoyar en el tema de la autoridad, darle los accesos, las facilidades, pero en realidad no podemos intervenir porque es un tema muy personal. Nosotros como administración, digamos que estamos de la banqueta de tu casa hacia afuera, porque finalmente nuestra responsabilidad tiene que ver con las áreas comunes, obviamente con la sana convivencia y el respeto al cumplimiento del reglamento, pero temas personales particulares no. Que sí nos ha pasado, casos como por ahí el tema de que, por ejemplo, agresiones a mis guardias de seguridad, ¿no? O Okey. sea, donde por cumplir su chamba, el guardia, ¿no? No permite el acceso a una persona porque no se identifica, porque no está autorizada, se le pone agresivo y han llegado a golpear a los guardias, ¿no? Eso sí sucede y es muy común que, O que se sea, hace. Insultos a los guardias son todo el tiempo. y ahí, ¿qué hace un guardia? O sea, si llega alguien bien bravo a voy a pasar a fuerza, o sea, ¿qué hace el guardia? Mira, la realidad es que pasan dos cosas, o literal es conflicto y poner en riesgo mi integridad como guardia, porque al final del día los guardias de los condominios no tienen las capacidades y los elementos como de conocimiento como para hacer frente a una situación de este tipo de agresividad y poner en riesgo su integridad, no están ellos capacitados y no están, digamos, como para ese fin. ¿Qué pasa? Dos cosas, literal, no lo deja entrar y aún con todo lo que grite y demás, ellos tienen como consigna que se resguarden en la caseta Ah, de alguna manera y llamen a seguridad pública, ¿no? O sea, literal, de todos esos. Y tengo esta situación con una persona, me está agrediendo o quiere entrar al condominio, no está autorizado, no se identifica, pues, pido apoyo a seguridad, 911. y me resguardo tanto. La otra, que normalmente pasa mucho, es que también es, pues ya para qué me conflicto si de los 24 horas del día, 20 me están haciendo lo mismo, pasa. Sí.
ya genera un problema para nosotros porque dicen, oye, los guardias no están cumpliendo con su labor y dejan entrar a cualquiera. Pero tiene que ver con una cuestión como de este tipo, o sea, donde todo el tiempo, de verdad, hasta el de los repartidores que llevan comida, Sí, ya no lo dejan entrar y entonces ya están insultando al guardia, hasta propietarios que como pues a lo mejor no pagó su cuota y tiene desactivado el servicio, ¿no? De su tag o de que se abra automática la pluma a la puerta, pues el guardia no lo conoce, le pide que se identifique y como no lo hace, pues no le puede abrir y dicen, no me vas a prohibir la entrada a mi casa y entonces arman de palabras y han llegado hasta golpear a los guardias por esa situación. Obviamente tienen una consecuencia, ¿no? El accionar de estas personas, pero sí son cosas muy graves que pueden llegar a suceder. y la consecuencia más grande que puede suceder al ser alguien conflictivo, ¿qué es? O sea, me puedes poner el reglamento, 500 pesos por subir el volumen, ¿no? O 250 pesos por la popó del perrito. Sí, déjala pagar. O sea, Normalmente cuando tú dejas de pagar ya sea una cuota de mantenimiento, una penalización, una sanción, una sanción, pero la digamos que dependiendo cómo está acordado en una asamblea, el que tú no pares, ya sea un número de cuotas de mantenimiento, ahí sí depende mucho del estado y de la legislación de cada estado, cómo está determinado la parte de la morosidad. A partir de qué monto o de qué número de cuotas tú eres considerado moroso y con eso las consecuencias que tienes. Dependiendo del estado y dependiendo también de cómo la asamblea acuerde esto, es como aplicamos nosotros el reglamento. Entonces vamos a suponer que es una persona que ya va al corriente en sus pagos, o sea, no tiene problema, pero tiene muchas sanciones. Normalmente nuestra recomendación es que no sea que se establezca la morosidad en función de un monto y no de un concepto. ¿A qué me refiero? O sea, es decir, no porque debas 2 cuotas de mantenimiento eres moroso, sino más bien es decir, el equivalente a 2 cuotas de mantenimiento, debas lo que debas, sea una sanción, sea un recargo, sea una cuota extraordinaria, lo que sea, ya eres moroso y como consecuencia inmediata, pues no debes de gozar de los privilegios que tienen los que sí pagan, ¿no? ¿Cuál sería? Pues el tema de paso todas las amenidades, el que tengas te abra la puerta. control, el elevador, la basura, el que, no sé, todos los servicios, ¿no? Pues obviamente los pierdes. ¿Por qué? Porque si no estás pagando, no tienes derecho de disfrutarlos, ¿no? Y eso no quiere decir que te prohíba el acceso a tu casa, ¿no? Simplemente es que con tu cuota se paga la luz, se le paga al guardia, se paga el mantenimiento de los equipos. Entonces, pues si no pagas, ¿qué tendrías que hacer tú? Pues a lo mejor te bajas y tú abres tu puerta para que el carro pase. Eso es lo que pierdes cuando no pagas. No, tú puedes entrar a tu casa, ¿no? Pero, por ejemplo, llega una visita, pues, el guardia no tiene por qué hablarle a la casa porque, pues, al final del día, el teléfono cuesta, el servicio del guardia cuesta, pues, son de las cosas que tú pierdes. Entonces, ¿qué tendría que hacer? La visita tendría que hablarle al propietario que venga, se registre, lo identifique y entonces sí pasa y él tenga que abrirlos, ¿no? Son de las medidas que normalmente tomamos como para efectos de, pues, evitar que caigas en morosidad. Pero regresando al punto de tu pregunta, que era de, ¿qué pasa si no pagas una sanción? Pues eso, normalmente yo lo que hago es que digo, si ya sumaste de sanciones tanto monto, pues entonces te suspenden los servicios hasta que lo pagues, ¿no? No lo pagas o eres una persona que constantemente estás cayendo en esta situación, puede llegar a darse el caso, es muy extremo, pero puede darse, legalmente existe la posibilidad de que la asamblea acuerde el que tenga que ordenarse a través de una demanda a un juez que tengas que vender tu propiedad. O sea, Si sí, puede llegarse a dar el caso, sí. O si, por ejemplo, tienes rentada tu casa y tus inquilinos son los que están provocando estas situaciones, la asamblea te puede pedir como propietario que rescindas ese contrato de arrendamiento de manera inmediata con las consecuencias para ti que eso impliquen, porque a lo mejor puede haber una penalización por el contrato que tú tengas y la pérdida a lo mejor económica de pues, sí, de tener rentado, 3 meses. pero al final del día está impactando en la convivencia con los demás. Entonces, ¿sí se puede llegar a dar ese caso? Sí. Ese es uno de los 2 casos en los que se puede llegar a perder una propiedad en un condominio. Podría O sea, ser por andar echando fiesta me pueden literal o correr. por ser una persona no deseada. O sea fiesta, sea otras cosas, pero Ah, sí, o sí, si no cabes en esta comunidad, es mejor que vendas
y te vayas a otra donde sí les guste las fiestas 24 horas. Claro, sí, exacto, busca donde no Acá que pones, ¿no? claro, Con esto, ¿sabes qué, Fabián? Ahora sí pienso que sí es, como decíamos al principio, ¿no? Sumamente importante, porque creo que para poder lograr esto y una sana convivencia, el reglamento debe de estar muy bien hecho, ¿no? O sea, porque a lo mejor llegas a un reglamento patito y es como, te quieres quejar, no hay sanciones, exacto. o hay sanciones, pero no está de esta Muy manera, lo chiquitos, dicen, ¿no? ¿no? Como dices, oye, para una cosa muy grave, 100 pesos. ¿Me ha pasado que te dicen: "¿Cuánto es la multa por salirme del horario?". No, pues son 500 pesos. Mira, te doy 5,000 y no me molestes. Y ya te la pagaron. Sí, sí, O sí. sea, al final del día dices, bueno, ¿qué haces contra eso, no? Entonces sí, sí pasa. De los reglamentos son fundamentales en el condominio. ¿Por qué? Porque son las reglas del juego. Nosotros como administradores, imagínate que somos el árbitro. Nosotros vamos a estar llevando el partido con las reglas que ustedes mismos como condóminos se pusieron. Nosotros nos toca llevarlas y acatarlas, pero realmente, si no está bien un reglamento, o me pasan muchos, donde te dicen, ¿no? Si haces tal conducta, pues será sujeta a la sanción correspondiente. Y te vas a revisar todo y en ningún lado dice cuál es esa sanción. Soy quien lo define, no sé hasta dónde. Entonces, cuando pasan esos casos, al menos aquí en Querétaro, sí te dice Código Urbano que la mesa directiva tiene la facultad de imponer sanciones. ¿Por qué? Porque también no todo va a estar en un reglamento. O sea, somos humanos y hoy una conducta que se hacía, mañana sale otra que nunca pensaste que iba a suceder. Entonces no hay una sanción, no hay algo que tengas previsto para una circunstancia como esta. Entonces, le faculta a la mesa directiva el establecer una sanción. Ahora, las sanciones son de dos tipos, pueden ser económica o puede ser de que no puedas tener ya derecho a usar por algún tiempo una medida. Esto es, hiciste un super fiestón, se salió de control y más allá de la parte económica que pudiera haber sido, te pueden decir, ¿sabes qué? Pues ya no tienes derecho Estás a un vetado. año para usar el salón otra vez. Y muchas veces duele más, que la parte económica, el que no puedas usar una amenidad por tanto tiempo, pero siempre tiene que estar, en un reglamento, ¿para que Para evitar también que la decisión venga de una persona o de un grupo de personas, que en este caso podría ser mesa directiva o un comité de vigilancia, porque puede darse el tema de que, pues, no me caes bien, o tengo un problema personal contigo, y entonces, como yo soy mesa directiva, puedo ser mucho más, eh, no sé, Sí, o sea, exacto, o me sea, puedo tomar parte, ¿no? O sea, a lo mejor tú eres el vecino de mi comadre, ¿no? Y mi comadre anda chi, oye, ¿sabes qué? Te vamos a poner sanciones o lo que sea, cuando a lo mejor la sanción era como: "Señora, eran las 10 de la noche", ¿no? O exacto. sea, Exacto. ni estaba Eso sonando la música. pasa mucho que sí se tiende a utilizar el reglamento, no en beneficio, pero sí en la manera en que tú ves las cosas, ¿no? O, pues, si a lo mejor es mi amigo, mi vecino, buena onda, te digo: "Oye, pues, nada más te llamo la atención", pero no lo aplico como de repente a otro que a la primerita ya te estoy dando con todo. Entonces, de alguna manera, nosotros como administradores, cuando vemos una situación de este tema con las mesas directivas, sí tenemos que alzar la voz y decir: "Oye, espérame, o sea, no podemos Sí, ser". estás siendo imparcial. Exacto, no podemos, aplicarlo a uno sí y a otro no, cuando fue la misma conducta. O a los 2 no les aplicamos la sanción, o al revés, a los 2 tenemos que aplicarle la misma consecuencia. Entonces, sí se puede llegar a dar el caso de este tipo de situaciones, sí. Y ahí con la mesa directiva, ¿qué es lo peor que te ha llegado a pasar con una mesa directiva que diga: "No es posible que hagan esto"? Híjole, Porque ellos son como como el presidente, ¿no? O sea, al final de cuentas es hay un presidente, un poder. secretario, un tesorero, sí, claro, que son la representación del condominio, ¿no? Al final del día, el órgano máximo es la asamblea. La que decide es la asamblea, y quien da facultades a todos, sea administración, sea un comité de vigilancia o sea la propia mesa directiva, pues es la asamblea, ¿no? Pero sí se da el caso de que, pues obviamente mesas directivas, dentro de sus facultades, pues tomen ciertas decisiones que pues no necesariamente son las mejores. Yo todavía creo en la humanidad y digo que todos lo hacemos de manera no con mala fe ni con dolo, si a lo mejor más bien con inexperiencia tomamos ciertas decisiones por desconocimiento y demás, pero que al final del día, ¿no? Buscando un bien, a lo mejor en su manera de ver las cosas, pues toman una decisión que no necesariamente fue la correcta. De ahí la importancia de apoyarse con expertos. O sea, porque finalmente tú como un propietario cualquiera de una casa en un condominio,
pues no tienes idea de cómo funciona un condominio, cómo se administra, cómo se lleva legalmente, ¿no? O sea, no tienes y no tienes el conocimiento y no tendrías por qué tenerlo. Sí, pues. Porque finalmente tú eres arquitecto, otro puede ser contador, o abogado, o ingeniero, lo que sea, pero al final del día, este manera de llevar a cabo la administración de un condominio, la verdad es que es una práctica que se tiene que hacer de manera profesional. Entonces, habemos quién, pues, ahora sí que experiencia, haciendo esto todos los días, pues ya hemos aprendido el cómo llevar a cabo estas actividades. Entonces, nosotros, parte de nuestra obligación y responsabilidad es apoyar a las mesas directivas en conocimiento para que ellos puedan tomar mejores decisiones, ¿no? O sea, es ponerte la información, dártela para que con la información puedas tomar decisiones. ¿Cuál? Ahí sí, ya no quedan de nuestro lado, ¿no? La decisión que ellos quieran tomar. Sí, eso digamos, tú asesoras tal Sí. cual, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pero la decisión Sí, te digo, sabes que aquí están estos 3 cotizaciones, son las que cumplen. ¿Cuál de esas 3 se decide? Pues ahí sí, por ejemplo, podría ser decisión de una mesa directiva o de una asamblea. O a lo mejor yo presenté estas 3 y alguien saca la cuarta y dice: "Esta es la mejor", pues, haz de cuenta, se va ahí. Y eso sí se da mucho. O sea, ese tema de decisiones, tal vez, no se toman las mejores decisiones, te digo, no quiero pensar por no, pero a ver, digamos, hablar de mañoso, ¿no? pero Yo digo: "Oye, a ver, sí, vamos a volver a pintar el edificio", ¿no? Y yo puedo encontrar a mi compadre, ¿no? Que cobra 50,000 pesos más 50,000 que me va a dar a mí, ¿no? exacto, Y en lugar de dar la chamba al de 65,000, se la doy al de 100,000, que es mi cuate, claro. o sea, digo, creo que no. Mira, yo te diría que sería mentirte que te dijera: "Eso no sucede", la realidad es que sucede, que sí, si eso que tú me dijiste, yo no me entero, y dicen: "¿Sabes qué? Se tiene que hacer con este, aunque sea más caro, pero porque yo Sí, porque sé". si él es el bueno y él sí Bueno, cumple. pues ustedes lo hacen, ¿no? Al final del día la decisión recae en la mesa directiva. Yo, si me entero que es por esta situación y digo: "Oye, hay algo que tengo 4 o 5 proveedores que yo ya sé que cobran 50,000 y tú me das el de 100,000 y es lo mismo", Sí. ahí sí me levanta un foco rojo y entonces digo: "Oigan, esto no está correcto". Y entonces me toca a mí eventualmente hacer ese reporte, no a la mesa directiva, sino a la asamblea. Porque al final del día la responsabilidad del administrador es de cuidar los fondos comunes. ¿Qué quiero decir? Lo que ustedes pagan como condóminos es mi responsabilidad como administrador cuidar el buen manejo de los recursos. ¿La lana tú la administras? O sea, es decir, ¿tú recibes los pagos, tú lo mueves o cuál es tu alcance? O sea, yo cuando pago, ¿tengo que pagar a la cuenta de Admincon o tengo que pagar a dónde? O sea, ¿cómo es? Mira, la realidad es que normalmente son por etapas. Sí se puede llegar a dar el caso que tú le tengas que pagar la cuota a la administración, y a la administración me refiero como al proveedor, al que hace las actividades de proveedor, en este caso Admico. ¿Cuándo sucede eso? Cuando son desarrollos nuevos, donde todavía no se conforma la primera asamblea, ¿no? Y que todavía no se estructura como tal el condominio. Esto es que no pasa ya a manos las decisiones de los propios condominios. Entonces, los desarrolladores tienen la facultad de elegir a la primera administración y de poner y establecer la primera cuota como para cubrir el mantenimiento básico del condominio, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, muchas veces se toman 2 decisiones. Una es, se le deposita directamente a la administración esta cuota de mantenimiento y entonces ahí sí yo soy responsable tanto de recibir como de cuidar y reportar todo lo que es el ingreso y el egreso, ¿no? Eso como primera etapa. O hay una segunda etapa donde ya se conformó como tal la primera asamblea o ya es un condominio más maduro, donde tienen y se crean asociaciones civiles. Estas asociaciones civiles es para que puedan fungir como la administración del condominio. ¿Por qué? Porque por ley el administrador del condominio se vuelve el representante legal del condominio también. Es el que cobra las cuotas, el que emite recibos, el que contrata los servicios. O sea, realmente es una parte muy importante del condominio. Entonces, a la hora de que sucede esto, se crean asociaciones civiles. ¿Con cuál motivo? Que sea quien reciba las cuotas. Pero ¿quiénes son los asociados de esta asociación civil? Pues los propios propietarios. Ah, Y yo me vuelvo un proveedor contratado por la asociación civil para prestar
hacer la actividad de administrar el condominio. Es un poquito complicado de repente de entender, pero una cosa es administrador como figura, como mesa directiva, administración, comité de vigilancia. Son figuras. Y otra es la actividad que desempeña cada una. En el nombre de administrar y administrador se entendería que es lo mismo, ¿no? La administración de un condominio es la figura. ¿Quién ejecuta la actividad? Puede ser un condominio, puede ser una persona física, una moral, que en este caso, como yo que soy una empresa, pues yo puedo hacer las actividades de administrar, pero tiene que ver con eso. Entonces, digamos que en el manejo de los dineros, normalmente nosotros no llevamos el control del dinero a pesar de que me lo depositen a mí, en mi cuenta. ¿A qué quiero decir con esto? Yo no puedo ejecutar un gasto que no esté autorizado, ya sea que esté autorizado propiamente en una asamblea, que diga, ¿sabes qué? Para seguridad se gasta tanto, para mantener eso, jardinería, ya hay un presupuesto y eso es lo que se paga con su factura y listo. Y hay otros casos donde yo como administración, cuando ya están condominios estructurados, yo la administración lo que hago es que hago una recopilación de los gastos que hay que pagar, ¿no? Recibo de agua, de luz, de gas, el mantenimiento, todo esto, se lo paso a la mesa directiva y la mesa directiva es quien hace las transferencias, paga a los proveedores y hace todo el... Tú le pruebas al tesorero, hay que hacer todos estos pagos. Y ellos lo hacen y nosotros no manejamos como tal el recurso. Pero sí tenemos que cuidar que el recurso se esté utilizando conforme a lo que la asamblea me determinó, porque es responsabilidad de la administración hacer cumplir los acuerdos de asamblea. Y la asamblea me dice, ¿no? ¿Sabes qué? Oye, tienes que gastarte 100,000 pesos en estos rubros, no me puedo salir de esto. Entonces, ¿qué nos toca? Cuidar eso. Y si nosotros igual la mesa directiva quiere o gastar en otra cosa que no está, sí es importante que nosotros señalemos y decir, no, espérame, esto no está autorizado. Una de dos, o hacemos una asamblea o en su momento jugamos con el presupuesto, decir, oye, si esta partida este mes no me la gasté, pues la puedo utilizar, pero nunca salirme de un presupuesto. Pero esto ya es el día a día, digamos. Sí, de eso ya es como un tema interno, ¿no? De cómo hacerlo. Con esto, Fabián, creo que uno de los problemas más grandes es cuando la gente no paga, ¿no? Si la gente no paga, ¿qué sucede dentro del condominio primero? O sea, supongamos es un condominio mediano de X número de casas y la mitad no paga y la mitad sí paga. ¿Qué onda? No, bueno, si estamos en esa situación, el condominio literalmente digo está quebrado. O sea, si la mitad no paga, es un condominio que probablemente esté a punto de quebrar. ¿Y a qué me refiero con quebrar? Que no tenga los recursos para pagar los servicios básicos indispensables, como pudiera ser el agua, la luz, la seguridad. O sea, ya olvídate de albercas, mantenimiento o administración, ¿no? O sea, al final del día lo básico. Te quedas sin agua y sin luz, pues imagínate, ¿no? Por no tener el recurso. La realidad de las cosas es que muy pocas veces pasa. ¿Te ha pasado tener uno que esté en quiebra? Sí me ha pasado que hay uno donde por circunstancias, digamos, que se conjuntaron varias cosas, ¿no? O sea, un proyecto que no fue Sí, no fue tan rentable. rentable para el desarrollador, que de ahí, pues obviamente, Sí, de 30 casas están, no sé, de 100 casas están ocupadas nada más 45, ¿sí? Y los otros no les importa. y de esas 20 pagan 10 y de las otras 10 ya los otros dicen, es que si no paga este yo tampoco pago y entonces pues se vuelve un problema. Y sí, sí llega a pasar y que tratamos de hacer milagros, pero llega un punto donde ya no hay manera, a pesar de que hacemos la gestión, la cobranza y ahorita te podemos platicar un poquito más de eso, pero llega un punto donde si ya no hay para pagar, pues entonces nos cortan la luz y después el agua y después no pagas proveedores y entonces se te puede ir la seguridad y deja tú que ya no limpien y que, o sea, ya es lo de menos, ¿no? Se vaya la administración, pero quedarte sin los servicios básicos, pues está crítico. Por eso es que sí es bien importante que cuando tú quieras comprar una casa, una propiedad, ya sea casa, terreno o departamento en régimen condominal, sí tengas mucho cuidado en verificar, pues, cuánto es de la cuota, ¿no? De entrada, si tiene o no adeudo. Digo, si es nuevo, pues en teoría no debe de tener ningún adeudo, ¿no? Pero si ya es de segunda mano, pues obviamente checar que las cuotas, que esté al corriente en las cuotas, detalles que se tienen que checar. Pero la realidad es que una morosidad de ese monto, o sea, bueno, de ese porcentaje, no es manejable. O sea, Oye, no veo ni al no hay que le manera. quiere entrar esa bronca, ¿no? No, porque al final del día es cóbrales, pero
Y eso No es válido tampoco. No, podría ser, pero también hay una circunstancia que no necesariamente el que yo te vaya a cobrar, ya sea legalmente, pues vaya a poder recuperar, porque imagínate que si de todas maneras yo recupero de 5 casos que fuera el tema, recupero 2, tampoco me va a servir, porque pero recupero dinero que me voy a comer si no hago algo para que todas las casas, o el porcentaje que normalmente una cartera vencida sana, o sea, esto es una morosidad sana, no debe de ser mayor del 5%. Revolvente, ¿a qué me refiero revolvente? Es decir, entra uno, sale el otro, pero que de tu Sí, de cartera cada 100 casos, nada más 5 pueden estén estar. en la morosidad, y a lo mejor de esas 5, 3 deben la cuota actual, o sea, se retrataron el NEERS, otras 2 se retrasaron 2 o 3 meses, y hay una que debe un chorro de tiempo. Ese es como lo sano, y es manejable, y puede ser recuperable y demás, pero cuando estás arriba de eso, se empiezan a complicar las cosas. No para el tema del presupuesto, sino más bien en el ambiente, porque mucha gente dice: "Oye, ¿por qué?". Ya lo recogen la basura. Exacto, o no se pueden hacer mejoras o darle mantenimiento a los equipos, pues, porque el presupuesto está más limitado. Y es una realidad, mucha gente piensa que tú pagas por los que no pagan. Sí. O sea, dices: "Oye, la cuota a lo mejor es muy cara porque estamos pagando por los que no pagan". Cuando la realidad es que al menos en los presupuestos que nosotros hacemos, no tomamos en cuenta ese factor. Es decir, o sea, al final del día siempre va a haber una morosidad debe de ser manejable, porque siempre va a haber alguien que se le pueda atrasar, que tenga un problema económico, perdió su trabajo, lo que fuera, y pues se atrasa, ¿no? Pero al final del día tu presupuesto tiene que estar bien definido, tu presupuesto de ingresos contra tus egresos, contra o a prueba de balas, cuál podría ser una que eventualmente se pueda llegar a dar el caso de que algún número determinado de casos te lleguen a dejar de pagar y que aún con eso no afecte tu presupuesto. Acabamos de vivir una pandemia. Nadie nos imaginábamos que iba a pasar una pandemia de este tipo y que iba a durar tanto tiempo. ¿Cuánta gente no perdió su trabajo, sus empleos, sus negocios, ¿no? Su ingreso. Y entonces, Mantenimiento era lo último que te preocupabas. exacto, ¿no? Y si había lugares donde no tenían un fondo de emergencia, por ejemplo, un fondo de contingencia, que es decir, un dinero que tenemos guardado por cualquier situación, para hacer frente a una cuestión extraordinaria, ¿no? Imprevistos. Entonces, fue cuando te enfrentas a esta situación, que tienes que considerar ahora hasta situaciones como esas, porque la morosidad es todo un tema. Y esa morosidad, pues, seguramente la gente te va a echar la culpa a ti, ¿no? Es que no No, estaba no. el Sí, administrador. el administrador no cobra. Entonces, tú como verdugo de administrador, ¿cuáles son las técnicas que usas de cobranza tú? Llegas con gente con tehuacanazos Sí, así, "Oye, sí, exacto, llevamos con granaderos y además. Fíjate que manejamos varios niveles de cobranza. El amigable es tal cual, te mando tu estado de cuenta cada mes y te recuerdo que pues tienes que pagar en tal periodo la cuota, si no a lo mejor tienes una consecuencia. ¿Cuál podría ser? Que pagues un recargo, esto es un porcentaje adicional por no pagar puntual, o la suspensión de servicios. Esto es, como lo platicamos hace un ratito, o sea, pues si no pagas puntual, no deberías de tener el derecho a utilizar las amenidades como alguien que sí paga sus cuotas. Entonces, de entrada son como esa primera etapa, es decir, si pasas de tal nivel, vas a tener estas consecuencias. Entonces es, a ver, acerquémonos, ¿cuál es el problema por el cual no estás pagando? ¿No? Y ahí vamos tratando de buscar manera de solucionar este tema, ¿no? Después entra una etapa donde yo lo manejo como hasta por semáforos. Verdes son estas casas que en realidad muchas veces se les olvida pagar y nada más la le trato de recuerdes o 2 meses porque se me olvidó y si no me recuerdas, pues yo de verdad no es porque no quieran pagar ni muero, traes es muy distraído, se te va. Bueno, ya le recordaste y lo recuperas. Luego están los amarillos. Los amarillos ya entraron en una suspensión de servicios, que es decir, ya entran en una etapa donde ya no gozan de los servicios, pero que por el monto es fácil todavía que se pongan al corriente. Es decir, a lo mejor deben 4 meses de cuota, pagan 2, ya me bajaron al semáforo verde y vamos trabajando para que no se me vayan para allá. Porque muchas circunstancias pueden pasar para que llegues a esa etapa. Y hay las que están en rojo, que ya por antigüedad luego sin de pagar, varios sin pagar. que ya son casos muy extremos y sí se dan, pero son circunstancias que se dan, por ejemplo, en terrenos, que como son terrenos
que compraste de inversión, pues no le interesa pagar, ¿no? Y ahí sí se puede llegar a dar esos casos. Pero casas que llevan tanto tiempo, es complicado que no se haga alguna acción ya de tipo legal para recuperar. Pero bueno, cuando estás en esos rojos, ya empiezas a subir el nivel. No a llegar al tehuacanazo, pero sí ya llegas con una cobranza, le llamamos extralegal. Es decir, ya a través de la autoridad, digamos, de las áreas de mediación municipal o en caso estatal, llegamos a solicitar el apoyo de una mediación para decirle, oye, mira, tengo esta situación con esta del condomino, pues queremos llegar a un acuerdo para evitar llegar a una demanda, ¿no? ¿Qué sería si no se logra ese acuerdo? Pues la última opción es llegar a demandar. Y demandar implica hacer una demanda por la vía civil para el cumplimiento del pago de tus cuotas de mantenimiento, sean ordinarias, extraordinarias, recargos, sanciones, todo lo que debas. También, por ejemplo, puedes deber consumos de agua o de gas cuando son servicios que son Incluidos, pues. incluidos, ¿no? Entonces se puede llegar a demandar esa parte. Obviamente eso tiene un gasto que te va a subir a ti como deudor y que eventualmente pues tienen consecuencias no nada más de que te demandes, sino que puedes llegar en un momento dado pues a que se te tengan que embargar ya sean bienes o propiamente el inmueble. Sí, o sea, no sé, debes 100,000 pesos, van a entrar y digo, en las No, últimas pues el ustedes, carro, la el ARL, que la refri, lo que sea suficiente para cubrir eso y entonces va a ir a remate, vas a poder recuperar ese dinero, ¿no? Y ahí termina, digamos, la historia, ¿no? o sea, en un tema muy drástico y grande, incluso hasta si andas perdiendo la casa. Digo, yéndonos como a lo más grande, o sea, el que no pagues el mantenimiento de tu casa, Sí. sí hace que pierdas tu casa. Sí podrías llegar a perderla, sí. ¿Por qué motivo? Porque imagínate que no pagaste y ya llevas varios años, se te demandó, pierdes la demanda y pues no pagas. Tienes que ejecutar, ¿no? En este caso, la sentencia. Y entonces ahora tengo que embargar algún bien inmueble. Te puedes ir a una cuenta de banco o al propio inmueble, ¿no? Vamos a suponer que te vayas por el lado del inmueble, pues entonces se va a ir a remate la casa, el depa, el terreno, ¿no? Se vende y a lo mejor el terreno, la casa valía 1,000,000 de pesos, por decir algo. Sí, debía estar. Debías 300, el condominio cobra sus 300 y tú te regresan la diferencia. Ni pierdes tu propiedad por no pagar las cuotas de mantenimiento. Sí, sí se puede dar. Sí, y la gente a veces piensa que esas Que cuotas no las dejo de pagar que y no pasa nada, ¿no? Con que el hecho de que, ay, pues no puedo usar la alberca, no uso el salón, me exacto, tengo que digo, si bajar. yo soy de los Hay que las gente que dice, amenidades digo, mira, la no me alberca ni importa. me importa, o sea, es Me llevo la como basura en la cajuela y la tiro sí, en el Oxxo, ajá, sí, así hay gente que llega. Pero ya cuando pasan estas situaciones, de verdad que llega una demanda, normalmente, al menos en mi experiencia, no hemos tenido que llegar hasta el remate. Normalmente en las demandas, pero sí, ya el susto, pues. sí, claro, O sea, porque sí, ya cuando te llegan a demandar, porque hay que recordar algo, las cuotas de mantenimiento es una obligación, no hay manera de que te niegues a no pagarla. O sea, es una obligación el pago. En el régimen condominal, la cuota de mantenimiento es una obligación como propietario el pago. Te guste o no te guste, se te haga cara, barata, te caiga bien el de la mesa, el de la administración, tienes tienes que pagar tu cuota. De ahí puedes exigir que se hagan distintas las cosas, que ahora yo sea mesa directiva y entonces yo haga otras decisiones y demás. Pero la obligación del pago de la cuota no te la quitas. Entonces, como es una obligación, no hay manera de que puedas decir, no la pago. Y entonces me defienda en juicio de decir, no, es que yo no tengo por qué pagar la cuota. Tienes que pagarla, régimen pagas. tienes que pagarla. A lo mejor tienes que tener bien una asamblea donde diga cuál fue la cuota, cuál fue el recargo, que esté autorizado y demás. Pero al final del día es una obligación tuya como propietario de un inmueble dentro de un régimen condominal el pago de la cuota de mantenimiento. Entonces, por eso es que lo puedes demandar por la vía legal, el cumplimiento de esa obligación. Oye, y de ahí, Fabián, ¿cuánto es el monto más alto que has visto que alguien deba? Que alguien deba. Fíjate que de mis condominios no me ha tocado unas cantidades tan grandes, pero sí me han contactado como la parte de abogado para cobrar esas. Sí han estado arriba del 1,000,000 de pesos. O sea, una persona debe más de un millón de Solo pesos del sí, mantenimiento. O sea, no el condominio, no, una una casa, sola. 1,000,000 de pesos de mantenimiento. Sí, Ala. sí, pero tiene que ver con 2 factores, que, digamos, eran terrenos que ya tiene 20 años el terreno, o sea, condominios ya Sí, ya muy viejitos entonces, y que, pues, nunca ha pagado el dueño, literal.
Entonces se va acumulando, pero que también pusieron el recargo literal sobre saldo insoluto. Esto es, este mes debías 1,000, el siguiente vence el 2,000. Parece financiera ahí. Entonces, muchas veces la suerte principal, que es lo que era la cuota, a lo mejor de estos millón, a lo mejor en realidad eran 350,000 pesos. Lo demás son recargos. Y muchas veces cuando son recargos como estos, o intereses, o como la palabra que le pongamos, pueden llegar a ser excesivos. Y entonces muchas veces en demanda el juez te puede decir, están desproporcionados y pierdes, digamos, la parte de que no puedes cobrar los recargos, pero sí la suerte principal. De esos De 350. los 350 sí, lo demás estaría muy sujeto a cómo se llevó el juicio y cómo el juez calificó estos intereses, si fueron excesivos o no. Sí, Y pero a lo mejor te puede la manera. decir, vámonos al interés legal. Y entonces sobre la suerte principal cobras el interés legal, ¿no? Pero al final se llegan a sumar cantidades tan fuertes, pero que yo luego les digo que son artificiales, porque al final del día dice, sí, me debe 1,000,000 de pesos, cuando lo cobremos vas a tener un chorro de lana. Pero es porque más de la mitad, si te fijas, el 70% eran recargos, y eso no necesariamente los vas a cobrar por la vía legal. Tal vez si se acerca y te los paga, pues padrísimo, ¿no? Pero sí ha habido casos. O que por el número de casas que deben, imagínate 10 casas que deban 100,000, pues ya es 1,000,000 de pesos. Y entonces ahí ya empiezan a generarse temas. O desarrollos que te digo que normalmente son más terrenos que casas. Sí me pasa llegar eso, que muy al principio tengo muy Donde está poquitas abandonado. casas y mi porcentaje de morosidad sí llega a ser del 30, 40%. O sea, esto es decir, yo tengo una cobranza del 60% y 40% tengo de morosidad, pero es porque son terrenos. Y no hay manera de que, a menos de que los demande, pues recupere yo eso. Pero se vuelve, en muy poquito tiempo se revierte la curva. Es decir, en mi morosidad, cuando se empiezan a construir, pues te liquidan y entonces todo ese dinero que tú traías en cartera, ¿no? Por cobrar, Ya. pues es dinero del condominio. O sea, al final del día, con lo que ellos pueden hacer mejoras y hacer un chorro de cosas, porque es dinero, le digo yo, limpio, porque es como si hubieras hecho un ahorro, ¿no? O sea, tuviste un ahorro siempre y cuando no descuentes, que llegue alguien y te diga, oye, descuéntame la mitad de lo que debo, ya te pago. Normalmente mi recomendación es que no lo hagas como condominio. Es decir, pues sí, dejaste de pagar tanto tiempo, está bien, págalo ahorita, no tienes el 100%, paga en parcialidades, pero no descontar un peso, porque entonces se vuelve injusto para los que sí pagan puntual contra los que dejaron de pagar, y entonces vengo y hasta beneficio tengo, ¿no? De que me descuentes cuando los que sí pagaron puntual, pues tuvieron que estar cumpliendo y cumpliendo con su obligación. Entonces no es justo que se hagan este tipo de descuentos. La verdad es que no lo recomiendo, a menos de que esté acordado por una asamblea, o sea, decisión de la propia mesa directiva, el condonar alguna parte. Mi recomendación es que no se haga. Y de ahí, digamos, ese es el tema como llegando como algo muy grave, ¿no? Pero en el Inter, como dices, pues hay formas de restringir, pues la casa club y demás, ¿no? Pero dentro de estas amenidades o servicios, ¿qué crees que es lo más efectivo para así tener la cobranza? Es decir, tú como administrador de inmuebles, ¿qué es lo que dices? Esto es básico para mantener bien las cosas, Sí, para no llegar a lo grande, ¿no? sí, Mira, lo preventivo. ponles esta cosita aquí, es más, Sí. córtales, no sé, la luz, córtales el agua, o sea, ¿qué legalmente sí les puedo quitar que dices con eso para? Mira, normalmente lo que podemos suspender el servicio es lo que se paga de la cuota. O sea, te digo, tal cual. Si de la cuota se paga seguridad, mantenimientos, elevadores, luz o agua de áreas comunes, todo, pues, hablamos de áreas comunes, ¿no? Todo eso, si se paga de la cuota, no tienes derecho de disfrutarlo. Y ahí tiene que ver un poco como se acuerda en una asamblea. Es decir, tengo condominios que son, pues digamos, suaves y cordiales en decir, oye, pues si debe 2 meses, no le quites todo. A lo mejor nada más restríngeles el que con su control o su tag Sí, le abra un automático, ¿no? para que O no puede tirar la basura, o no puede usar el gimnasio, la alberca, el salón. Es como igual hasta por niveles, ¿no? Oye, de tanto a tanto, empieza a suspender estos servicios. Ya si se pasan de esto, pues ya todo, y como te digo, hasta llegar a lo mejor a lo más que sería una demanda. Pero vas por niveles. ¿De qué depende mucho esta decisión o por qué? Depende de lo que acuerden en una asamblea.
O sea, muchas veces como administrador, si no está acordado en la asamblea, me baso en lo que dice la propia ley o lo que está en un reglamento. Si en el reglamento dices, a partir de 2 meses eres moroso, pues yo tengo que ejecutar lo que dice el reglamento. Me guste o no me guste, se me hace que sea fuerte o no, que 2 meses a lo mejor por deber 2 cuotas ya no tiene el derecho, entonces no, ¿no? pues sí. Ahora, ¿qué es lo más efectivo? Como para que de verdad sí paguen. Yo creo que en estos años que he tenido, solamente he tenido la experiencia de un condominio, bueno, 2 ya hoy, con morosidad cero. O sea, es decir, que no, que van todos al corriente. Ese pa' canijo, Es muy complicado, ¿no? Pero sí se puede, y se puede porque hay 2 servicios básicos, creo que no puedes vivir, que es sin agua y sin gas. Porque sin gas, pues no cocinas, no te bañas con agua calientita y si no tienes agua, pues olvídate de todas las demás. la puedes restringir. ¿Podemos restringir el suministro en el gas? Definitivamente sí, porque si tengo un solo tanque, un solo servicio. En todo caso que fuera donde- como donde- compartido Sí, claro, sí, sí es compartido. Acuérdate que esto es, si es compartido, ahí sí puedo yo restringir. Es un solo medidor de agua, que entra el agua para todos. Y si yo no lo pago el recibo, nos quedamos sin agua todos, pues eso no lo podemos permitir. Entonces tengo que tomar medidas para poder cubrir eso. Y entonces, pues si las propias operadoras de agua, ¿no? Pues, Sí, la CEA o puedan hacer corta el agua, pues el condominio también tiene la facultad, eventualmente, aunque se dice que legalmente te metes en una bronca si tú cortas el agua, no, es que no es que corte el agua, ¿por qué restricto, te metes en una porque se supone, o bueno, tenemos entendido que el agua es un derecho humano y que está garantizado en la Constitución. Efectivamente, sí, el derecho al agua es un derecho humano. Sin embargo, lo que no te dice es que que me vas a suministrar el agua a mi casa, o sea, que yo tengo que llegar a mi casa y tengo que abrir. Tú pagas el agua dentro de lo que pagas de tu recibo de agua, no es el agua no es el líquido como tal, sino también es el servicio, es decir, toda la infraestructura para que te llegue el agua a tu casa. Eso es parte de lo que pagas en tu recibo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues si el mismo organismo, ¿no? O en este caso el operador de agua te corta el suministro, hacemos lo mismo, no te está llegando el agua a tu casa, pero no te quito el derecho. Hay una toma que puede estar en un lugar, ya sea en la caseta, en un punto donde tú puedes ir a tomar agua. en la primera esquina del predio, bueno, del desarrollo, una llave de maíz y Toma el agua. O sea, a cubetazos, o es que exacto, no te estoy quitando el derecho de tener agua, sino lo único que por no pagar estás poniendo en riesgo que todos nos quedemos sin agua, entonces tienes que tener una consecuencia. ¿Cuál? Que goces del beneficio de que abras tu llave paga. y te dan. Entonces, ¿qué pasa? Al día están pagando muchas veces. Pero esta decisión de cortar y demás es muy polémica. Me genera mucha controversia porque salen abogados, especialistas en la materia. ¿Qué dolor de cabeza tener un abogado Y de entonces, ¿eh? y entonces te dicen, no, porque nos vamos a meter en una bronca, te van a demandar. Y yo le diría, pues que nos demanden, porque si tiene para pagar una demanda, pues mejor que pague su cuota de agua, ¿no? Porque a lo mejor una demanda te va a costar, no sé, 5,000 pesos y debes 2,000 de agua. Mejor paga el agua, ¿no? Es como de las cosas que de repente sí nos enfrentamos mucho en el día a día, pero es como tal, o sea, oye, a ver, si tú pagas tu celular, ¿qué pasa? Te lo corta. Y ahí luego, ahora sí, aunque te marcan 10 días de pague, tu mensajito pague, pues hasta la que te cortan a los 45 minutos está pagado. Si no pagas la luz, ¿qué pasa? Si no pagas tu gas, ¿qué pasa? Es lo mismo. Lo que pasa es que pensamos que el condominio es distinto. O sea, que porque estoy pagando una cuota de Porque ya compró un mantenimiento, terreno, ya soy dueño y señor de ahí, ¿no? o sea, al final del día es igual, estás recibiendo un servicio que se paga sí con tu cuota, pero que si no la pagas tienes una consecuencia. El hecho de no pagar, Juan, pues no recibir ese servicio. Entonces, al final del día tenemos hasta malentendido esa parte, ¿no? Hace poquito, creo que fue ayer, que yo les decía en una reunión que tuve con una mesa directiva, le digo, muchas veces el condominio te dice, ok, ya pagué, ¿no? Porque ya no tengo servicio. Pero en el minuto quiero que ya esté el agua y el gas y todos los servicios activos, ¿no? Y yo les digo, a ver, si hoy tú dejaste de pagar el agua, ¿te conectan el agua en el minuto? ¿No? No, estás Te chillando. tienes que esperar ya sea 24 o 2 días o la luz es el mismo caso. ¿Por qué tendría que ser diferente? ¿No?
O sea, no porque sea un servicio en tu casa, voy a recibir o esperar, que era lo que te decía muy al principio, la gente ya no tiene esa tolerancia. Entonces, dejé de pagar años, pero ahora sí quiero que en el segundo esté activo todo. Y entonces, como no lo hiciste, eres el peor administrador, no das el servicio y es por esas circunstancias que de repente piensan que tú debes de estar 24/7 y esperando. Ah, ya pagó, ahorita le voy a ponerte el agua y la luz. Sí, claro, No, esto es hombre, esperando tu ¿no? O mensaje el para que gas, sí. ya llegó la transferencia, O ¿no? decir, ya te activo tu TAG, ¿no? O sea, ya pagaste, entonces espérame, ahorita aquí en el, es más, Eso ya cayó el dinero, es más, chécale, ya tienes el servicio activo. No funciona así porque pues, al final del día lleva un proceso de revisar, de activar y de hacer toda una gestión que justo pudiste haber evitado sí, pero siendo puntual. claro, claro. Así de sencillo, ¿no? Entonces, pero sí nos toca vivir eso todos los días, todo el... La verdad es de que está muy interesante la labor que haces, mi Fabián. Quisiera, si la gente dice que lo invitemos de nuevo, quisiera que habláramos, ¿no? En otra ocasión, yo no te quiero quitar más tiempo, pero que nos ayudaras también de saber, pues, qué amenidades son las que tú valoras más, ¿no? ¿Qué debemos de hacer para evitar, problemas cuando vamos a comprar una casa, ¿no? Y nos llevemos esta sorpresa. Y también creo que algo muy importante, cómo hacer un correcto reglamento siendo desarrollador o quien va a comprar algo para revisarlo y decir, esto sí funciona y no funciona. La verdad me encantaría, pero Nos podemos echar No, prácticamente bueno, ya hoy, sabes que aquí son días hoy, es un tema, es un negocio y es una actividad que da muchos temas, porque no nada más es la parte operativa lo que vemos, sino tiene que ver con temas hasta legales, te digo, temas reglamento, temas de, oye, ¿qué me conviene poner una alberca o no en un desarrollo nuevo, ¿no? Si es bueno, no es bueno, la gente lo valora, no lo disfruta, no lo disfruta. O sea, sí hay muchas cosas que vemos que de repente hay cosas que dices, híjole, pues si estuviera o no estuviera, no hace diferencia, pero ¿qué crees? Que en un presupuesto sí, porque el tenerlo nos implica un gasto, se use o no se use. eso yo creo que es una Tenerlo. cosa que las personas en ocasiones como que se van con las luces de las amenidades, ¿no? No preguntan, O sea, claro, vente, pero son aspiracionales. claro. O sea, de hecho, ahí recuerden, nos quedan solamente 3 unidades en los departamentos, señores. Tenemos nosotros un desarrollo frente al campo de golf en Cibatá, donde nosotros no tenemos amenidades. Estamos en el condominio, sí, pero buscamos quitarle todos los adornos. ¿Para qué? Para que fuera algo muy rentable para los inversionistas. Si quieren más información de eso, en el primer comentario se los dejo. Pero lo que quisiera es que tuvieran la información de Fabián. Fabián, si alguien tiene un problema en su casa, en su condominio y demás, ¿dónde te pueden contactar? Pues realmente damos nuestra página, que es admicon.com, En la parte de abajo dejo toda la se información. va a pasar, y nuestro teléfono de contacto, que está aquí en Querétaro, en nuestro corporativo, es 442-290-8050. Ahí es donde nos pueden encontrar, y en info@admicon.com. Perfecto. Son nuestros Pues, te datos. agradezco muchísimo, Fabián, y a todos, de verdad, no es porque sea mi amigo, Fabián es excelente en su trabajo. Si tienen un problema en un condominio, ya lo dijo, Querétaro, Celaya, alrededores, Ciudad de México y demás, contáctenos a Fabián. Créanme que es una gran opción. Te agradezco muchísimo, Fabián. Nos vemos, esto fue Transformando los Días en Gotes. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Bye, bye. Listo, mi Fabián. Muy bien. No, pues nos podemos echar un chorro de tiempo. ¿Sí? Sí. ¿No? ¿Cuánto duró? ¿Oh, sí?